Bienvenidos a este vídeo sobre una etapa crucial en la historia reciente de España. Entre 1945 y 1953, el régimen franquista atravesó un periodo de grandes desafíos y transformaciones. En este vídeo exploraremos cómo España pasó de un aislamiento internacional casi total a establecer relaciones diplomáticas con grandes potencias como Estados Unidos y la Santa Sede. A través de tratados y acuerdos estratégicos, el país encontró su lugar en un mundo polarizado por la Guerra Fría. Acompáñenos mientras desentrañamos este periodo fascinante y complejo. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en 1945 y con ella se reconfiguró el panorama político mundial. En Europa, los países vencedores impulsaban la creación de nuevas instituciones internacionales para evitar futuros conflictos. Sin embargo, España no fue invitada a participar. El régimen de Franco, nacido de una guerra civil, había mantenido una alianza con las potencias del eje durante la contienda, y esa relación oscura no fue olvidada por las nuevas potencias democráticas. A pesar de su neutralidad durante la guerra, España fue vista con recelo por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. En 1946, la ONU recomendó la retirada de embajadores y excluyó a España de sus actividades. Este aislamiento dejó al país al margen de la diplomacia global y afectó gravemente su economía y su reputación internacional. En 1946, la comunidad internacional comenzó a presionar a España pidiendo una transición política hacia la democracia y el fin de la dictadura. Sin embargo, el régimen de Franco mantuvo su postura autoritaria y se aferró a una política de autarquía económica. El aislamiento de España fue más que político. El régimen franquista se enfrentó a sanciones económicas y a la exclusión de organismos internacionales clave. La ONU adoptó una postura firme y la ausencia de España en esta nueva configuración mundial fue un golpe duro para la diplomacia franquista. En el año 1947, un evento inusual sucedió en Madrid. La primera dama de Argentina, Eva Perón, llegó a España en una visita oficial que sorprendió a la comunidad internacional. ¿Por qué fue tan importante esta visita? Para comprenderlo debemos entender el contexto político de la época. España en aquellos años vivía un aislamiento internacional casi total, fruto de su vinculación con las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial y la postura autoritaria de su régimen. Franco, desde el principio, mantuvo una política de aislamiento que le permitió consolidarse en el poder, pero que también le colocó en una situación diplomática complicada. La ONU lo había excluido y muchos países democráticos le dieron la espalda. Sin embargo, Argentina, gobernada por Juan Domingo Perón, fue una de las pocas naciones que no solo mantenía relaciones con España, sino que buscaba fortalecerlas. Eva Perón, carismática y de gran influencia en su país, viajó a Europa como parte de una gira para consolidar la posición de Argentina en el mundo. Cuando llegó a Madrid en junio de 1947 fue recibida con gran pompa. Su visita no solo era un acto de cortesía, sino también un gesto político importante. A través de Eva Perón, el régimen de Franco recibía el respaldo de una figura clave de América Latina, algo que le otorgaba a España cierto respaldo ante la opinión pública mundial. La figura de Eva Perón, conocida por su activismo en favor de los derechos de los trabajadores y las mujeres, tenía una popularidad inmensa. Su llegada a España no pasó desapercibida y su figura adquirió un valor simbólico tanto para la clase trabajadora como para las mujeres españolas, que veían en ella un modelo a seguir.
Eva representaba una causa justa en un país que estaba marcado por la represión, la censura y la falta de libertades. Durante su estancia en España, Eva Perón no solo realizó actividades sociales y solidarias, sino que se reunió con las autoridades franquistas. Uno de los momentos más emblemáticos de su visita fue cuando Eva Perón pronunció un discurso ante una multitud de mujeres españolas. En este discurso destacó la importancia de la solidaridad entre los pueblos y la defensa de los derechos de las mujeres, posicionándose como una abanderada de las causas sociales. Su mensaje fue bien recibido por muchas, a pesar del contexto de represión y censura que vivía España en esos años. La visita de Eva Perón a España también incluyó una importante acción de ayuda humanitaria. La Fundación Eva Perón, creada para atender las necesidades sociales en Argentina, envió una importante donación de alimentos, medicinas y ropa a España. Este gesto fue recibido con agradecimiento por parte del régimen de Franco, que estaba luchando contra la escasez de recursos debido al aislamiento y las dificultades económicas que atravesaba el país. Sin embargo, la visita de Eva Perón a España se convirtió también en un acto de legitimación para el régimen franquista, que utilizó este apoyo como un medio para proyectarse ante otros países de América Latina y el mundo. A su regreso a Argentina, Eva Perón continuó con su labor social y política. Este encuentro con Franco y su régimen significó un paso importante en la aproximación entre España y América Latina en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Aunque el vínculo entre España y Argentina fue principalmente simbólico, durante la visita de Eva Perón, los lazos diplomáticos entre ambos países se consolidaron aún más con el Pacto Perón-Franco. Este pacto, firmado poco después de la visita de Eva Perón, tenía como objetivo fortalecer las relaciones comerciales y políticas entre España y Argentina. Este acuerdo permitió que España recibiera recursos esenciales en un momento crítico de su historia, cuando aún sufría los efectos del aislamiento internacional y las restricciones económicas. Si bien el pacto Perón-Franco no fue tan significativo en términos económicos inmediatos, marcó un precedente para futuras alianzas en América Latina y contribuyó a mejorar la imagen de España frente a otros países en el contexto de la Guerra Fría. En 1947, además del acercamiento diplomático con Argentina, el régimen franquista dio un paso crucial para afianzar su legitimidad interna y su proyección de continuidad: la aprobación de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. Mediante un referéndum celebrado el 6 de julio de 1947, Franco sometió al voto popular esta ley que en esencia declaraba a España como un reino, aunque no restauraba a los Borbones ni nombraba a un sucesor concreto. La ley otorgaba a Franco el derecho a designar su sucesor a título de rey o de regente, asegurando así la continuidad del régimen bajo su control. En esta consulta podían votar todos los hombres mayores de 21 años y las mujeres consideradas cabezas de familia o emancipadas, según el modelo de participación establecido por el propio régimen franquista. De esta manera, el voto seguía restringido a sectores de la población que se consideraban responsables dentro del orden social impuesto por el franquismo. El referéndum, organizado bajo estrictas condiciones de censura y propaganda oficial, resultó en una abrumadora mayoría a favor de la propuesta, con el 93% de los votos a favor. Como resultado, Franco quedó confirmado como jefe de Estado de manera vitalicia
con plenos poderes para decidir sobre su sucesión cuando lo considerara oportuno. La ley de sucesión fue una maniobra clave. Proyectaba una imagen de estabilidad y legalidad ante la comunidad internacional, mientras reforzaba el control interno en un contexto de aislamiento diplomático. A nivel interno, España vivía una situación de precariedad. La economía seguía en gran medida cerrada al exterior, con una política de autarquía que resultaba insostenible. A pesar de los esfuerzos del régimen por mantenerse autónomo, la escasez de productos básicos, la inflación y el racionamiento afectaban a la vida diaria de la población. Durante estos años, el racionamiento de alimentos y bienes esenciales fue una constante. Productos como el pan, el azúcar, el aceite y la carne estaban sujetos a estrictas cuotas y controles. Las cartillas de racionamiento, que limitaban la cantidad que cada persona podía comprar, se extendieron por todo el país, afectando gravemente a las clases bajas. El 18 de julio de 1951, Franco formó su sexto gobierno. Como ministro de Asuntos Exteriores se mantuvo al monárquico Alberto Martínez Artajo Álvarez. Como ministro de Gobernación se mantuvo al falangista Blas Pérez González. Como ministro de Justicia se nombró al carlista Antonio Iturmendi Bañales. Como ministro de Hacienda se nombró al falangista Francisco Gómez de Llano. Como ministro del Ejército se nombró al general Agustín Muñoz Grandes. Como ministro de Marina se nombró al almirante Salvador Moreno Fernández. Como ministro del Aire se mantuvo al general Eduardo González Galarza. Como ministro de Obras Públicas se nombró al monárquico Fernando Suárez de Tángil y Angulo. Como ministro de Industria se nombró al general Joaquín Planel Riera. Como ministro de Comercio se nombró al político conservador Manuel Alburúa de la Millar. Como ministro de Agricultura se nombró al falangista Rafael Cabestany de Anduaga. Como ministro de Trabajo se mantuvo en su puesto al falangista José Antonio Girón de Velasco. Como ministro de Educación Nacional se nombró al político conservador Joaquín Ruiz Jiménez Cortés. Como ministro de Información y Turismo se nombró al falangista Gabriel Arias Salgado. Como ministro de la Presidencia se nombró al almirante Luis Carrero Blanco. Y como ministro secretario general del movimiento se mantuvo en su puesto a Raimundo Fernández Cuesta, que ya había sido nombrado en 1948. En 1952, el gobierno español empezó a flexibilizar las restricciones sobre los productos básicos y en 1953 el racionamiento de algunos alimentos fue finalmente eliminado. Aunque la mejora no fue inmediata ni uniforme, el fin del racionamiento fue un símbolo de la recuperación económica parcial del país y del comienzo de una nueva etapa en la política interna del régimen. A pesar de estos avances, la situación seguía siendo difícil para muchas familias. El régimen de Franco se enfrentaba a desafíos constantes, pero las señales de una apertura económica impulsada por los acuerdos internacionales y las reformas económicas empezaban a mostrar sus primeros resultados. El cambio en la política internacional de España llegó en 1953 con los Pactos de Madrid. En plena Guerra Fría, España fue vista por Estados Unidos como un aliado estratégico en la lucha contra el comunismo en Europa.
Tras negociaciones que duraron varios meses, se firmaron acuerdos clave entre ambos países. El pacto incluía la instalación de bases militares estadounidenses en territorio español, lo que ofrecía a España una nueva fuente de recursos y una mayor estabilidad política. A cambio, Estados Unidos proporcionó ayuda económica significativa. La ayuda económica acordada entre Estados Unidos y España en los Pactos de Madrid fue de 1.450 millones de dólares. 1.000 millones de dólares los invirtió Estados Unidos directamente en España, dinero que nunca fue entregado al gobierno franquista. Este dinero se utilizó para mejorar el equipamiento del ejército español y construir las bases militares americanas en España. Los 450 millones de dólares restantes, que representaban un 2,6% del PIB de España en aquella época, fueron entregados al gobierno de Franco para mejorar la economía española, y el 60% de ese dinero Estados Unidos lo entregó a fondo perdido. Otro acuerdo clave firmado en 1953 fue el concordato con la Santa Sede. Este acuerdo consolidó la relación entre el Estado español y la Iglesia Católica, una alianza esencial para el régimen de Franco. El concordato otorgó a la Iglesia un papel central en la educación, la sanidad y las cuestiones sociales. A cambio, el régimen franquista recibió el apoyo institucional de la Santa Sede, que ayudó a dar legitimidad al gobierno ante la opinión pública internacional. Uno de los puntos más significativos del concordato fue que el Estado español, a través de Franco, obtuvo el derecho a proponer y aprobar el nombramiento de obispos, reforzando así el control del régimen sobre la jerarquía eclesiástica. Este privilegio aseguró que los altos cargos de la Iglesia en España estuvieran alineados con la ideología del régimen. Este acuerdo también garantizaba que la Iglesia pudiera influir en las leyes, como en la educación religiosa y en la moral pública. Fue un pacto que aseguraba el control ideológico de la Iglesia en la sociedad española durante décadas. En lo que respecta a políticas sociales, en 1947 se creó el seguro obligatorio de vejez e invalidez. Fue el primer sistema estatal de pensiones no contributivas a gran escala en España. Cubría vejez e invalidez para trabajadores que habían cotizado, pero también incluía prestaciones para viudas y huérfanos en su desarrollo posterior. El seguro obligatorio de vejez e invalidez fue especialmente importante para personas mayores anteriores a 1967 que no habían cotizado bajo el régimen general. Aunque ya existían formas limitadas de pensiones para viudas y huérfanos en ciertos gremios o seguros voluntarios, desde principios del siglo XX, las primeras pensiones estatales más generalizadas se integraron en el marco del seguro obligatorio de vejez e invalidez y se fueron desarrollando entre 1948 y 1952. Cuando se creó el seguro obligatorio de vejez e invalidez en 1947, su cobertura estaba pensada solo para los trabajadores por cuenta ajena en el sector industrial y urbano. Esto dejaba fuera a millones de personas que trabajaban en la agricultura, la ganadería, el trabajo autónomo y el trabajo doméstico. En lo que respecta a las políticas económicas y fiscales, el impuesto a las personas físicas solo afectaba a personas con altos ingresos o grandes rentas urbanas, capitales o profesionales liberales. La mayoría de los trabajadores y campesinos no tributaban por este impuesto porque no llegaban al umbral mínimo. Las rentas profesionales y comerciales sí estaban sujetas al impuesto a las personas físicas.
estaban sometidos a estimación objetiva. El Estado calculaba lo que debían ganar por oficio. Las tasas impositivas aproximadas eran de entre el 2 y el 8% sobre la renta estimada. En algunos casos podían llegar a estar entre el 10 y el 12% si era una profesión liberal con altos ingresos, como médicos, notarios, etc. El impuesto de sociedades tenía un tipo general de entre el 20 y el 30% sobre los beneficios netos. En algunos casos se aplicaban tipos menores si la empresa pertenecía al INI, Instituto Nacional de Industria, o si estaba considerada la empresa estratégica para el régimen y pertenecía al sector de la minería, la energía o la industria militar. En aquella época, en el impuesto de sociedades no existía un tipo único como hoy. Las tasas eran variables según el tipo de sociedad y su finalidad. Entre 1945 y 1953, el sistema fiscal español estaba dominado por los impuestos indirectos, es decir, aquellos que se pagan al consumir productos sin importar cuánto ganes. El resultado era que todos pagaban, pero los que menos tenían pagaban proporcionalmente más. El tabaco tenía un impuesto brutal, de entre el 70% y el 90% del precio final. El Estado controlaba su venta a través de un monopolio. Los alcoholes fuertes, como el anís o el coñac, tenían una tasa de entre el 40 y un 60% de impuesto. El café, el cacao y el té, considerados bienes de lujo, soportaban entre un 30 y un 50% de carga fiscal. La electricidad doméstica tenía tasas de entre el 10 y el 15% en la factura mensual. La gasolina era otro castigo fiscal, con hasta un 70% del precio cargado de impuestos. Y hasta el ocio pagaba. Ir al cine o al teatro suponía entre un 15 y un 25% extra en impuestos sobre la entrada. También existían altos aranceles para productos extranjeros que podían llegar hasta un 80% dentro del modelo autárquico que defendía el régimen. Este modelo fiscal era regresivo e injusto. Los más pobres soportaban la mayor carga fiscal al pagar impuestos escondidos en productos básicos. Mientras tanto, los impuestos directos como el de la renta o sociedades eran mínimos, mal gestionados o reservados a una élite. El PIB per cápita de España entre 1945 y 1953 creció un 21%. Entre 1945 y 1953, España vivió una transformación crucial. Lo que comenzó como un periodo de aislamiento y pobreza se convirtió en parte en una época de acuerdos estratégicos que permitieron al régimen franquista sobrevivir y obtener el reconocimiento internacional. La firma de pactos con Estados Unidos y la Santa Sede no solo marcaron el fin de la parálisis diplomática, sino que también allanaron el camino para la modernización económica del país en los años siguientes. El legado de estos acuerdos se siente aún hoy en la historia contemporánea de España y es fundamental para entender la evolución del país durante el franquismo y más allá. Gracias por acompañarme en este repaso histórico. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre la historia de España y el mundo. Nos vemos en mi próximo vídeo.